Circuito Nacional. Hay que mandar inmediatamente al layout para los periódicos. Chequéate que las cuñas de radio ya estén listas, ¿sí? ¿Y cuándo las iban a grabar? Ayer. Bueno, se suponía que era ayer. Tenemos que asegurarnos. Mira, Sí, yo enseguida voy a llamar allá. Mira, necesito que me archives todas estas copias, ¿eh? Ay, llama a Rodríguez. Dile que me urge la entrevista para el miércoles. El lunes voy a estar muy complicado. Muy bien. Y bueno, ¿y dónde están los datos del mercader? ¿Ah? Aquí. Vamos acá. Déjame ver aquí. Oye, vamos a tener que apretar un poco en la publicidad del detergente. Mira, tú este mes bajo la venta. Yo pienso que vamos a tener que cambiar los cromos, ¿te parece? Sí, puede ser que el público ya está saturado de lo que tenemos en el aire. ¿Aló? Sí, un momento. Es el fotógrafo. Él dice que ya tiene listas las pruebas. Que si te las trae o... Dame. Aló. Muñoz. Sí, ¿cómo estás? No, hoy no vengas. No te puedo recibir. Déjalo para el martes. No, el lunes no puedo. Voy a estar ocupado también. El martes yo voy a tener tiempo suficiente, ¿sí? Ok. Chao, cuídate. Mira, búscame lo que me tengo que llevar para la planta. Ay, ¿dónde estará esto? Entre tanto papel. Aquí están. Vete pensando en algunos puntos de venta para la nueva promoción del detergente, ¿sí? Ok, voy a buscar ideas. Uy, qué día. Desde que arrancamos a trabajar no hemos parado. Sí, la verdad es que ha sido una tareita. Apenas hemos descansado un ratico que comimos lo que nos trajeron del restaurante. Ayer estoy comiendo aquí mismo, entre llamadas, rollo, papeles. Es que había muchas cosas acumuladas. ¿Ves, amor? ¿Ves cómo me hacías falta? ¿Ves cómo no puedo vivir sin ti? Ay, déjate de historias, que cuando Rosa se fue te pasó lo mismo. No. No, ahora fue más grave. De veras, amor. Estaba tan deprimido, tan golpeado al no tenerte, al pensar que te había perdido. No atinaba nada, ¿sabes? Me quedaba con la mente en blanco. Trataba de concentrarme y lo único que hacía era pensar en ti, recordarte. Yo también pensaba en ti. En todos los momentos que vivimos juntos. Y sufría al pensar que no podía seguir queriéndote. Bueno, ya todo pasó. Ya hemos reanudado nuestra vida. Lo poquito que podemos vivir. Sí. Pero es tan hermoso, tan dulce. Bien. Ahora, hasta el lunes, Arturo. No, pero vamos a vernos el fin de semana. ¿Cómo? Por mí no hay problema. Yo me zafo. Y bueno, yo no creo que tú vas a tener dificultades ahora que tu mamá sabe lo nuestro y... Bueno, ya le dijiste francamente que me quieres, que no me ibas a dejar. Ay, sí, pero es que es muy duro que ella sepa que yo salgo de la casa para encontrarme contigo. Pero si no te vas a encontrar conmigo. El sábado a las 10 sales de tienda. Bueno, entonces almuerzas en el centro y a las 5 estás de vuelta a tu casa. Bueno, pero... Yo te recojo en la avenida. Bueno, ay, me tengo que ir a la planta corriendo. Bueno. Ay, amor. Esta tarde sí no vamos a poder vernos. Ahora me enredo allá en la planta y no termino la grabación sino hasta la noche. ¿Qué? ¿No te pones brava, no? No, está bien. Además, yo prefiero llegar temprano a la casa. Ay, la pobre mamá, Arturo, me da pena. Porque yo sé que ella tiene que sufrir tolerando todo esto. Y yo no quiero abusar demasiado. Yo quiero hacer sufrir a mamá lo menos posible. Te quiero mucho. Y nada más por eso me llamaste. Necesitaba oírtelo decir. Es
Escúchame, Arturo. Tu mujer estuvo aquí. ¿Nora? ¿Y aquí? No sé. Empezó a hacerme preguntas y me puse nerviosa. Bueno. Luego hablamos. No te preocupes, sí. ¿Vas a venir? Bueno, ahora no puedo. Estoy complicado. Esta tarde nos vemos allá. ¿Tienes la llave que te di? Sí. Bueno, a las 5 te vas para allá. Arturo, tengo miedo. ¿Pero de qué, amor? Pero ¿cómo puedes preguntarme de qué? De tantas cosas. Tantas cosas. Bueno, yo creo que quedó. Sí, hola. Sí, yo creo que las tomas están bien. Bueno, después el ritmo se lo damos por los cortes. Pero tú sabes que la edición en esto es fundamental. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este rollo. Gracias, Ovilio. ¿Me quedo con el video o tú lo editas? No, dámelo. Yo lo voy a estudiar y entonces después yo te doy las indicaciones para los cortes. Ok. Vamos. René, ¿quién es la muchacha que hizo el comercial? No. Aquí sí. Ella es nueva. Creo que subió algo así de ballet, no sé. Una cosa de esa. Sí. ¿Y tú quieres que te la presente? No, yo estoy muy ocupado. Vámonos. Pero si ahí viene, Tatiana. Buenas, señor Listerano. Hola. Hola, yo soy Tatiana. ¿Qué tal? Justamente te estaba celebrando con René. Gracias. Estuviste muy bien en el comercial. Gracias. Mire, yo estaba loca por conocerlo a usted. ¿Ah, sí? Sí. Chao. Chao. ¿Por qué no hablamos un ratico? ¿Ahora dices? Sí, es que yo tengo muchas ideas, ¿ve? Bueno, ideas y... ¿Por qué no me invita un traguito y conversamos? En verdad sería muy interesante, pero en este momento no puedo. Alguien me espera. Ay, pero ¿por qué no me da su teléfono? Yo lo llamo y podemos divertirnos un ratico. Vamos a hacer algo mejor. Dale tu teléfono a René y que se comunique él contigo. Yo lo tengo aquí para esas cosas de trabajo, ¿sí? Chao. Sabía que estabas aquí. Por las flores. Las compré cuando salí de la oficina. Es un detalle muy bello. Muy de mujercita dulce. Esto empieza a ser un hogar. Un hogar de 6 a 9 de la tarde. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Te noto algo? Me siento deprimida. ¿Por qué? Mi mejor amiga tiene un problema muy grande. Yo la quiero mucho, lo estoy sufriendo. Anoche apenas dormí. Pasamos un susto tremendo con ella. Tuvimos que llevarla de emergencia al hospital. ¿Y qué le pasó? Tomó algo, estaba desesperada. No, pero ¿cuál es el problema? Tuvo amores con un hombre. Está embarazada y él es casado. Bueno, mira, aquí te traje el cassette que te prometí. Ya veis que no me olvidé. Vamos a poner música. Ya, no me gusta verte triste. Quiero que estés alegre, quiero que seas feliz.
Arturo, esto se tiene que terminar. ¿Qué? Tú no sabes el momento que yo he pasado con tu esposa ahí en la oficina preguntando, queriendo averiguar si tú andas con alguna mujer. Pero María Victoria... Rogándome que le dijera la verdad, que la pusiera sobre aviso, porque una esposa tiene que defenderse de la roba marido. Y me sentí tan mal. Por un lado aquello y la tragedia de Yuya, que yo me veo reflejada ahí. Y yo pienso en todo lo que puede pasar si seguimos así, queriéndonos irresponsablemente. Entonces prefieres dejarme y renunciar a esto que tenemos. Arturo, compréndeme. Piensa en los remordimientos que yo siento por estar engañando a mamá. Yo me muero si mamá se entera, si yo le hago pasar esta vergüenza, este dolor. Y si nosotros continuamos juntos, esto se va a descubrir. Ven, no me digas que vas a dejarme, ven. No me abraces. Vamos a decirle adiós a este momento y a esta locura. Está bien, está bien. Pero dime adiós así, en mis brazos. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí. En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré aquí en Ayala y en un sitio habrá un vacío. Aló. Aló. Aló, diga. Alguien que desconoce. Pero ¿por qué se quedó callado? Bueno, no reconocieron la voz y... tiene que ser un equivocado. Nadie sabe este número. Nada más que tú. Y en mi alma hay un sitio ¿Por qué? No más besos, Arturo. No más canciones con letras que parecen escritas para nosotros. Esta es una historia que no debemos vivir. A ver, ¿por qué? Porque no va a tener un final feliz.
depende de nosotros. ¿Estás seguro? Esa seguridad que tú quieres, María Victoria. Lo que no quiero es sufrir y hacer sufrir. Cuando se ama de verdad, hay algo más importante que nuestro sufrimiento. La felicidad del ser que se quiere. ¿A ti no te hace feliz hacerme feliz? Pero Arturo, eso es egoísmo. Yo tengo cosas que me atormentan también, pero las olvido, tratando de darte toda la felicidad que puedo. La que puedes. No te alcanza. ¿Por qué ser tan goloso? ¿Por qué quererlo todo así de un golpe? Cuando es tan grande, tan bello esto que tenemos ahora. Sí. Yo lo sé y quisiera conformarme. Este amor escondido. Este amor robado. Este amor ladrón. Este cielo, amor. Aunque sea de 6 a 9. Arturo. Aunque se esconda entre 4 paredes. Aunque sea motivo de conversación. Pero ¿qué sabe la gente lo que sentimos tú y yo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? Un minuto. Una eternidad. Entonces lo que importa es que valga la pena. Pero... Vamos, no pienses en eso. Vamos a vivir día a día, cada tarde. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Siento piel de ángel, somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores por ser como son. A escondidas tengo que amarte. ¿Qué te pasa? No me siento bien. ¿De qué será? No sé. ¿Tomaste algo? Sí. ¿Comiste? ¿De verdad? Tal vez te pusiste a esperar. No te preocupes. Se me pasará. Come tú. No, no tengo deseos, estoy cansado. Voy a acostarme. Le digo, se lo digo todo. Le exijo que me explique. Tal vez sea preferible saber la verdad. Parar eso ahora, no darle más tiempo. Mira, Lola. El último chisme. Berta, ¿cómo haces tú para enterarte de todo? Ay,
Margarita, muérete. Ortiz Valdivia se divorcia. No puede ser. Lo sé de muy buena procedencia. Un matrimonio de tantos años. Ah, bueno, mi amor, eso es para que tú veas que lo que no pasa en 10 años puede pasar en un día. Bueno, ¿y por qué? ¿Cómo que por qué? Por la mujercita esa que él tiene, la pava, tú sabes, la que puede ser su hija, la que le arreglaba las uñas en la peluquería, ¿te acuerdas? Bueno, esa, imagínate tú que la sacó de la peluquería y le montó tremendo apartamento. Chichita se ha enterado y bueno, tú sabes con lo orgullosa que ella es, se ha puesto fúrica y le formó tremendo lío al tipo y el tipo se mudó. Que te mejores. Que descanses. Gracias. ¿Te molesta que ponga música? No. Un adiós sin ratones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. De aquí para allá. ¿Y eso? Ah, otra de sus manías. Imagínate un muchacho que es el motorizado del banco. Pero yo prescindo de él con gusto con tal de que me deje tranquilo. Buenas, señor Peñalosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Permiso. Revise esto, señor Victorán. Yo quería saber si ya decidió lo de la investigación que se iba a hacer hoy en la calle. Sí, que sacan a hacerla. Tú tienes el cuestionario, ¿no? Sí. Bueno, mando 3 chequeadores. ¿Pero qué muestra quiere? Bueno, no menos de 1000 entrevistas. Es lo menos que precisamos para estar seguros sobre la reacción ante el producto que nos interesa colocar en el mercado. Está bien. Voy a dar las órdenes. Permiso. Bueno, tú sabes, aquí en la oficina hay que representar el papel. Además, sabes que como secretaria ha llegado a serla muy útil. No digas que ya no extrañas a Rosa. No.
María Victoria la ha superado. ¿De veras? Sí. Ay, hasta me da ideas de publicidad. Y Rosa no lo hacía. Arturo, ¿y tú que dependes tanto de su secretaria, qué vas a hacer cuando tengas que prescindir de ella? ¿Y por qué tendría yo que prescindir de ella? Bueno, el día que te aburras. Aburrirme. Al contrario, cada día me siento más enamorado de María Victoria. ¿Sabes? Ayer ella quiso que termináramos. Sí, tú sabes. Sus prejuicios, el temor de que todo se descubra, que la madre se entere, que Nora lo sepa. Claro. Traté de dominarme, más o menos pude fingir serenidad. Ahora, por dentro estaba desesperado. Ya no sé cómo vivir sin ella, no la quiero perder. Pero, ¿de veras estás tan enrollado, Arturo? Aquel apartamento que antes era tan impersonal, tan un lugar para pasar el rato, ahora empieza a ser más mi hogar que mi propia casa. La Victoria le ha impregnado sus dulzuras, o lo ha llenado de recuerdos. ¿Sabes? Ayer por la tarde llevó flores. Y allí, pues, conversamos, nos amamos. A veces preparamos algo de comer y nos reímos, nos compenetramos. Puedo jurarte que me paso el día esperando que lleguen las 6 para vivir esas 3 horas que paso a su lado. Arturo, te aviso que Nora sospecha de tu secretaria. ¿Sabes? Nora sospecha de todas las mujeres que están a mi alrededor. Menos de Rosa, porque no podría atribuirme tan mal gusto. Mira, te lo digo en serio, ¿no? Incluso me estuvo sondeando, tratando de averiguar conmigo. Y Brenda me dijo también que ella cree que tú tienes algo y con esa muchacha. Y además está dispuesto a comprobarlo. Pues más vale que no lo hagas. ¿Y qué harás si te descubren? Pues si Nora me crea en una situación de tener que decidir, me divorcio. Mi amante. Bueno, solo falta pasar en limpio el texto de la cuña de los productos lácteos. Bien. ¿Puede dejarlo usted para mañana? Bien, señor. Son las 6. ¿Me da su permiso para retirarme? No, señorita Morales, lo siento, pero usted todavía tiene un trabajo muy importante que realizar esta tarde. ¿Cuál? Hacer feliz a su jefe. ¿Qué hace si de repente se abre esa puerta y aparece el señor García por ahí? No importa. Estamos cumpliendo con el esquema tradicional. La secretaria sentada en las piernas del jefe. De todos modos se escandalizaría. Posiblemente. Posiblemente. Entonces, por eso es mejor que nos vayamos a donde nadie puede vernos. Vamos. Las llaves. Suerte que yo tengo la mía. ¿Y qué traen en esa bolsa? Son unos pañitos de cocina. Ah. Como aquí no había ninguno. Se ve que la cocina antes no estaba en función. Ay, una sartén. Sí. Ah, ya sé, para darme la cabeza si me porto mal, ¿no? Ah, ay. Nunca vas a tener que golpearme con esa sartén, porque no me voy a portar mal. Te quiero.
Entiendo. ¿Sabes que yo tengo este apartamento? No abre. Pero tranquilízate, no te pongas nerviosa. Ay, cállate. Deja que se vayan. ¿Cómo se va? Arturo. Buenas. Buenas. ¿Enriqueta? Aquí no vive ninguna Enriqueta, señor. ¿Pero cómo va a ser si ella misma me dio la dirección? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro. Enriqueta Pérez. ¿De no la conoce? No la conozco. Mire, este es el edificio. Ella me dijo que era el primer apartamento a mano izquierda en el piso 8. Ah, claro. Y que este es el piso 9. Ah, es que entonces... Una equivocación. Sí, claro. Tengo que bajar. Sí, tiene que bajar. Bueno, entonces, disculpe. Buenas. Hasta luego. Luego. Uy, yo sabía que tenía que ser un despistado. Uy, pero qué cara de susto. Pero si tiene las manos heladas, vale. Sí, me asusté. Mira cómo me salta el corazón. Ay, Altito. Altito. Ah, pero yo voy a hacer que palpite por otra cosa mejor. Ya deben ser las 7:30. Ay, poco más. ¿Cómo justificas este tiempo? Ay, me las arreglo. ¿Pero qué le dices a ella? No te preocupes, déjame eso a mí. Es un problema de los dos. Bueno, tú también tienes que buscarte justificación. Anda, preocúpate de tus cosas. Yo más o menos resuelvo las mías. Oh. Tengo hambre. ¿Hay algo preparado para comer? Bueno, yo creo que quedaron unos bistecs. Ay. Tendremos que hacer mercado. Ay, a esta hora me siento hambriento. Vamos, floja. ¿Me va a ayudar? Ya sabe que su hombre es inexperto en las cosas culinarias. ¿Qué tal me vería de cocinera envuelta en una sábana? Ah, estupenda. ¿Por qué no me prestas una de tus camisas? Esta. Deberíamos traer alguna ropa, ¿no te parece? Bueno, yo por lo menos pienso traerme una bata. Ah, pero te queda muy bien. No, mentira. Me veo ridícula. Ay, a mí me gusta como quieras. Cada vez nos pasamos más tiempo aquí, Arturo. Y no debemos perder el sentido del límite. Contigo, lo pierdo todo. Es que si nos excedemos vas a tener problemas. Los celos de Nora. ¿Sabes? Ella sospecha. Pero no de mí. Sí. Sí, de ti, de ti. Se lo dijo Rodrigo. ¿Pero cómo va a ser? Si él se me confió, me pidió que le ayudara. No sé. Tal vez fue al principio y después cuando se enteró del compromiso se desconcertó. O eso que te dijo, tal vez fue una jugada suya para ver cómo reaccionabas. ¿Tú crees?
Cuando quiere averiguar algo de mí, la creo capaz de todo. Arturo, ¿y si te está vigilando? No. ¿Y si ese hombre que tocó fue mandado por ella? Esta es una cuenta demasiado pequeña, no podemos hacer un sorbo en la calle porque no sería costeable. Pero usted no lo va a pagar. ¿Qué se te ocurre que debe tener un desodorante? Bueno, que quite el mal olor. Sí, sí, claro, pero es que eso es muy obvio, eso está muy gastado. ¿Qué será? ¿Qué será? Qué duro. Eso. A ver, ¿cuándo se pone? Bueno, después del baño. Ajá. Bueno, ¿qué será? Espérate, algo así. Aseol después del baño y... ¡Hasta mañana! ¡Bravo! ¡Genial! ¿Te gusta? Pero claro, no te das cuenta. Me das la idea y además con mucha gracia. Aseol después del baño y hasta mañana. Pero si vamos a tener que darte un título de publicista, muchacha. Ay, mira qué rico poder ayudarte. Pero de verdad, tienes mucha facilidad, mucha inventiva, mucha chispa para esto. Y a mí me gusta. Si tú supieras que me gusta. Bueno, déjame anotar eso, espérate. Mira, dime una cosa. El desodorante ese de verdad dura. Bueno, eso espero. ¿Cómo que esperan? O sea que lo de la publicidad de que un producto es esto y lo otro puede no ser cierto. Y imagínate. Ah, no. Así no quiero ser yo nunca publicista. Tú sabes que a mí no me gustan las mentiras. No, claro. Un publicista es como un abogado. Un abogado, si tiene que defender a un cliente, bueno, lo hace. ¿Por qué? Porque ese es su deber. Y mientras el tipo sea peor, pues más mérito tiene si gana la causa. Pero vale, que eso de engañar a la gente... No, pero espérate, la gente no se deja engañar, María Victoria. Mira, tú lanzas la campaña, ¿verdad?, para meter el producto en el mercado. Después, el producto no responde a la campaña, entonces el producto, pues, la gente no lo compra. Entonces, de nada vale lo que tú puedas haber hablado de él. El pueblo no es tonto. Bueno, lo prueba. Y si ve que no le sirve, pues entonces lo deja. Si le sirve, lo deja. Entonces, Aseol tiene que ser duradero, mi amor. Y si no dura debajo del brazo, tampoco va a durar en el mercado. ¿Ah? Tengo que ir a ver un momento a García. ¿Qué perfume usas tú? Una de lirio. Me encantan los lirios. ¿Sabes una cosa? Quisiera que nos pasáramos toda una noche juntos. ¿Estás loco? Sí. Tal vez estoy loco por ti. ¿Cuándo? No, Arturo, no. No puedo. ¿Cómo voy a hacer con mamá? Bueno, inventas algo. No. Yo quiero verte dormida a mi lado. ¿Sí me has visto? No, así no es lo mismo. Yo quiero despertarme a medianoche, abrir los ojos, mirarte y amanecer los dos y hacer el desayuno. ¿Y cómo vas a poder justificar toda esa noche afuera? No te preocupes,
Ya yo busco un motivo. Cuando. Te vas a ver con 25 años sin estar preparado. Y hoy en día la gente se prepara. No te recuestes al dinero y a la posición de tu papá. Hazte valer por ti mismo. Sí, no. Eso. Esa es la cosa. Cuando madures vas a aceptarlo. Y entonces te va a ser más difícil estudiar. Porque no desperdicies tu vida, Van. Es preciso que aproveches el tiempo ahora. Positivo. Además, un tipo como tú que tiene todo en la mano. No, si yo le he hecho. Mira, de que le he hecho. Pero mira, tú no puedes prestarme una plata. Prestarte, ¿cómo prestarte? No, sin intereses, ¿no? ¿Cuánto necesitas? Bueno, mira, yo creo que con 8 marroncitos me alcanza. Vaya, tremendo tiazo, pues. Bueno, ahora me hace el favor y me voy a trabajar. Mira, la secretaria, ¿qué tal trabaja? Mira, te dejas de juego con eso, ¿ok? Y a ella me la respetas. Hola. Acaparador. Estaba esperando para verlo. La recepcionista me dijo que esperara. Pero como se abrió la puerta, aproveché y me colé. Sí, ya lo veo. Ay, es que necesitaba una entrevista con usted, a solas. Bueno, es que aquí en la oficina yo siempre estoy muy ocupado, ¿sí? Pero si usted quiere, nos vemos en otra parte. No, es que, pues... Ay, es que yo de todas maneras tengo que hablar con usted. Quiero que conozca mis condiciones artísticas. Usted es un hombre tan importante, tan interesante que se fue el pavo ese. Cuando pasaba nos miró con unos ojos, parecía que nos quería comer el hoy de un solo bocado además. Purga, mira quién está ahí. Hola, ¿qué tal, señora del restaurante? Usted siempre tan bella, gracias. ¿Mi marido está? Sí, señora, en su oficina. Permiso, bueno. ¿Ibas a entrar? Pero déjeme demostrarle mi temperamento. Pero es que, verás, aquí, pues... Es que cuando me conozca mejor verá que... Pero por favor. Pero no sea tímido.